Buenas tardes, hoy nos reunimos con el profesor Alex Álvarez para hablar sobre un tema fundamental en la lucha contra el cambio climático. Las infraestructuras resilientes son la clave para el cambio climático. En esta entrevista buscamos profundizar en la importancia de desarrollar infraestructuras que puedan resistir y adaptarse a los cambios climáticos, y cómo esto puede ser un factor clave para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. Profesor, gracias por compartirnos su experiencia con nosotros hoy. Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, la primera pregunta es, para usted, ¿cómo definiría lo que es una infraestructura resiliente frente al cambio climático? Pues yo creo que es una estructura o una infraestructura que se pueda adaptar a las condiciones diferenciales, cambiantes, retadoras del cambio climático. Creo que es infraestructura que no está diseñada de forma convencional, en la cual tenemos todas las variables controladas, tenemos unas lógicas claras de diseño, sino que tenemos unas incertidumbres con las cuales hay que lidiar, porque el cambio climático no termina de asentarse, no es una cosa que tengamos definida completamente. Yo no creo que tengamos, por ejemplo, en este momento claro las temperaturas, cómo van a cambiar, las precipitaciones, cómo van a cambiar, eso cómo va a afectar la infraestructura civil. Así que hay una cantidad de variables que empiezan a interactuar, Sí, claro. que hacen complejo la comprensión de ingeniería del impacto de ello. Pero tenemos que entonces empezar a cambiar hacia modelos que ya no sean determinísticos, como los que hemos traído históricamente en el diseño, sino quizás modelos probabilísticos, que tengan en cuenta la variabilidad de todo lo que está inserto e interactuando con la infraestructura. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué características estructurales, materiales y de gestión del riesgo deben considerarse en una infraestructura para que responda adecuadamente a los fenómenos climáticos extremos? Pues eso depende ampliamente de qué infraestructura estás diseñando, porque seguramente si tú piensas la respuesta a esa pregunta en una presa, es diferente a si lo piensas en una carretera y puede ser diferente si lo piensas en un alcantarillado o en un acueducto. Entonces ahí cada línea de la ingeniería civil va especializando su quehacer. Pero si lo pienso en lo que nosotros trabajamos desde el punto de vista de geotecnia, suelos, la interacción de las estructuras con los suelos, pues definitivamente lo primero que tenemos que pensar es cómo son a largo plazo los fenómenos climáticos, porque el clima interactúa con el suelo y modifica las respuestas de los suelos. El clima interactúa con todo lo que son los materiales ligados, cementos asfálticos, con concretos hidráulicos, concretos asfálticos, y cambia la respuesta. Entonces les doy un ejemplo, digamos, básico. Los concretos asfálticos, esos que uno ve en las vías color negro, ¿cierto? En la 27, en la calle 56, etcétera. Esos concretos son cambiantes ante la temperatura. Su respuesta mecánica se modifica con la temperatura. Entonces, si yo diseño pensando que tengo una temperatura, ejemplo, 25 grados ambiente, pero ella realmente se mueve hacia los 28, 29, si yo diseño con esas lógicas, es posible que me esté equivocando en los espesores. Entonces, nuestro reto actual es entender cómo se van a mover las variables climáticas. Dos, cómo va a afectar eso a los materiales. Y tres, cómo van a responder las obras de infraestructura. Todo esa es la lógica que se está moviendo. Bueno, profe, la tercera pregunta es, ¿cómo puede la ingeniería civil contribuir a que las infraestructuras sean no solo resistentes, sino también adaptativas ante escenarios de variabilidad y cambio climático? Pues ahí, uno, adaptando nuestras formas de análisis. Como decía en la pregunta anterior, hemos venido históricamente trabajando con valores únicos. Eso es un diseño determinístico. Pero yo creo que a futuro nos va a tocar abrirnos y pensar en un campo de análisis de probabilidad, diseño por probabilidad. Creo que ese es el cambio más importante. No es la costumbre en la ingeniería civil, no es el enfoque habitual en la ingeniería civil. Quizás las obras más grandes ya están ahí, pero las obras del día a día no están ahí. No se hacen así, no se diseñan así, no se conciben así. Creo que ese es un cambio gigantesco que la ingeniería civil va a tener que adoptar. Dos, materiales. Creo que vamos a tener que empezar a pensar más y más en materiales que sean adaptativos, en materiales que resistan diferentes condiciones ambientales, diferentes entornos cambiantes. Ahí hay dos líneas grandes: materiales, nuevos materiales,
y nuevos métodos de análisis. Por allí la ingeniería civil puede contribuir y adaptarse hacia las nuevas lógicas que impone el cambio climático y todo este aspecto de infraestructura sostenible y demás. La última pregunta sobre el cambio climático es, desde su perspectiva como profesional en el ámbito de la ingeniería civil, ¿ha observado un incremento en la frecuencia o intensidad de eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías u olas de calor en los últimos años? En este caso afirmativo, ¿cómo han afectado estos fenómenos el desempeño o durabilidad de las infraestructuras existentes? Pues eso es difícil porque es una percepción, ¿no? Y entonces es lo que tú recuerdas. Llovía más el año pasado que hace 10 años, era más caliente el 2015 que el 2005. Entonces no es fácil, pero si nos vamos hacia los datos científicos, pues todo indica que sí tenemos incrementos de temperatura, que sí tenemos un incremento de precipitación y de intensidad de los fenómenos de tipo, por ejemplo, huracanes y demás, que sí tenemos unos valores extremos de temperatura que se empiezan a reflejar de forma más clara. Entonces, los datos científicos lo sugieren. Hay alas políticas del mundo que dicen que eso no es cierto. Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Bolsonaro en Brasil, antes de Lula, también decía que el cambio climático era una cosa que era un invento de algunos sectores de los ambientalistas, algunas personas que pues consideran que se está afectando el ambiente, pero en el fondo todo indica que sí tenemos datos suficientes para creer que sí hay un cambio relevante y que ese cambio relevante empieza a afectar la infraestructura, que la afecta sí. Por ejemplo, si tú esperabas diseñar en una Colombia que solíamos pensar bimodal en precipitación, es decir, que se concentraba la frecuencia en dos periodos, la lluvia, la precipitación en dos periodos. Nosotros solíamos pensar, llueve en la mayoría del territorio colombiano, abril, mayo, octubre, noviembre. Este año en Bucaramanga llovió todo el año, prácticamente todo el año. Eso no solía ser así. ¿Es un año atípico? ¿Se volverá así Bucaramanga? Pues no lo sé, no sé si alguien lo sepa, pero sí, todo indica que sí tenemos cambios y eso nos afecta. Por ejemplo, en la estabilidad de las obras de ingeniería tipo obras viales. Nosotros tenemos que hacer cortes, eso se llaman taludes, para abrir, por ejemplo, una carretera. Y los taludes sufren cuando tenemos alta precipitación, alta lluvia, baja la resistencia de los suelos y tenemos problemas de inestabilidad. Entonces la vía es llana. Un ejemplo, llevamos mucho tiempo tratando de mantenerla en servicio todo el año y cada año tenemos cierres, tenemos la obra otra vez paralizada, tenemos el tráfico detenido, tenemos gente que no puede llegar a su casa y al parecer se están volviendo más críticos los fenómenos. Entonces, para cerrar, es una percepción, pero los datos todo indica que sí acompañan esa percepción. Bueno, pues ahora abriendo las preguntas de diseño y tecnología. La primera es, ¿cuáles son los criterios técnicos de diseño y de gestión que debe incorporar una infraestructura para garantizar su resiliencia frente a los impactos del cambio climático? Pues yo creo que lo primero es que dejemos de analizar las variables de forma estática y tenemos que ir otra vez al mundo de la probabilidad. Todo termina Sí. Sí. Dos, necesitamos ser más viciosos en el análisis de las variables climáticas. Nosotros hemos sido, digamos, dependientes de lo que hace el IDEA, con algunas estaciones climáticas en el territorio, pero en muchos lugares todavía hay información muy precaria. Entonces uno va a hacer un diseño de ingeniería y la información climática es o insuficiente porque tiene, digamos, unos periodos de recolección muy corticos, digamos. Estábamos detectando cuánto llueve en un sector, por decir alguna cosa, desdichada, desde hace 5 años. Pero con datos de 5 años, proyectar una obra a 20, 25, 40, pues claramente estamos en desventaja. La organización de la información climática en Colombia todavía puede ser más robusta. Hay ejemplos muy contundentes como Estados Unidos, donde tienen una red climática articulada a la NASA al servicio de los pavimentos. Nosotros no tenemos nada. Entonces el modelo climático para diseñar pavimentos en Estados Unidos es de una robustez muy grande al lado de la colombiana. Y eso les permite a ellos empezar a ver las variables en largo
periodo, no en los últimos 5 años, pero sí en los últimos 80. Entonces ahí hay otro reto gigante, que tengamos más datos, que los analicemos de forma más robusta, que los integremos en modelos de diseño más robustos, y todo eso es una transformación que tiene que sufrir la ingeniería y que poco a poco lo está haciendo. Ya hay gente que está trabajando en ello, quizás no es la mayoría, pero sí hay gente que ya lleva años trabajando en ello. Bueno, otra pregunta. ¿De qué manera la ingeniería civil puede integrar principios de sostenibilidad, adaptabilidad y durabilidad en la planificación, diseño y construcción de infraestructuras resilientes? ¿De qué manera los puede integrar? Mm, Pues yo creo que lo primero es una revisión de los currículos. Las universidades siguen un poco estáticas ante el fenómeno del cambio climático. Seguimos un poco allí anclados a lo que hemos hecho por siempre, y ese podría ser el primer paso. Dos, es posible que nos toque crear algunos cursos y algunas maestrías pensando en cómo analizar el fenómeno y cómo integrarlo, porque todavía no es algo del día a día, todavía es algo que todos hablamos, pero pocos estamos haciendo o están, porque yo no me quiero incluir ahí, están haciendo algo específico para llevarlo a cabo. Ese es un camino largo donde yo creo que apenas estamos empezando el recorrido. Es un camino donde apenas damos los primeros pasos y apenas estamos como tomando conciencia de lo que nos falta. Entonces yo creo, uno, currículos a nivel de pregrado, a nivel de maestría, de doctorado, para formar gente que sepa de ello. Dos, desarrollo de herramientas. En la modelación numérica tenemos un buen aliado, porque la modelación numérica nos permite ver de forma rápida muchos escenarios. Entonces ustedes pueden a través de un computador modelar, bueno, ¿qué pasa si la temperatura sube 1 grado? ¿Qué pasa si sube 5? ¿Qué pasa si baja 3? ¿Qué pasa si la cantidad de lluvia se incrementa 10%, 20%, 50% baja? ¿Qué pasa si el rango de temperatura se incrementa o decrece? Entonces, dos, yo creo que en la modelación numérica está el futuro de lo que vamos a diseñar, más que en la aproximación actual. Mm, Tres, yo creo que en los laboratorios toca empezar a pensar en fenómenos y caracterizar para diferentes escenarios climáticos, que es algo que no hemos hecho en Colombia con mucha fortaleza, pero que nos da una oportunidad para entender y mejorar. Yo creo que esas tres cosas podrían ser un punto de partida. Bueno, profe, la última pregunta. ¿Qué rol juega la innovación en el diseño, tecnologías digitales, modelación, simulaciones para anticipar riesgos climáticos? Un poquito de lo que estaba hablando ahorita. Sí, la innovación. Sí. Pues definitivamente con las herramientas que tenemos estamos muy limitados para comprender los efectos del cambio climático sobre la infraestructura. Entonces la innovación juega un rol supremamente importante porque necesitamos dar un paso adelante en modelación. Modelación numérica, como decía hace un momentito, que sea capaz de ver tendencias cuando cambiamos variables de diseño, que sea capaz de ver tendencias cuando cambiamos materiales de diseño, que sea capaz de ver qué pasa cuando nosotros cambiamos el efecto de ciertas variables, ¿cierto? Cambiamos una variable, le damos más peso a una variable que a otra, ¿qué pasa? Entonces yo creo que ahí todo eso es innovación. Eso no es que exista, no es que uno salga y compre ya en la gente que distribuye software, un paquete de software y girando el cheque vuelva, conecte y empiece a hacer. No, todo esto son cosas que se están desarrollando, son cosas que el ser humano empieza a vislumbrar. Veníamos diseñando de una forma, ¿cómo aproximamos esto ahora? Entonces todo eso es innovación. ¿Con qué software lo vamos a hacer? ¿Qué variables va a tener? ¿Con qué vamos a alimentar esas variables de diseño? ¿Cuáles son las variables de salida? Porque no serán seguramente las mismas de los diseños que hemos hecho hasta hoy. Tenemos otras variables de salida. ¿Cómo vamos a integrar la parte de costos y gerencia en ese desarrollo? Eh, yo creo que estamos empezando a ver las cosas de forma más integral. Más integral. Les voy a dar un ejemplo. Hasta hace unos 20 años, yo creo, o 10, no se hablaba de estos sistemas de manejo integral, de manejo de aguas lluvias en las ciudades. Hoy en día lo que hacían los ingenieros era diseñar canales, alcantarillados,
sistemas de drenaje. Pero hoy en día hay muchas cosas que se están integrando, por ejemplo, colocar techos verdes, colocar reservorios verdes, colocar pavimentos permeables para que el agua se infiltre en lugar de que corra por la calle. Entonces, todas esas son cosas que empiezan a ser innovación integrada para la solución integrada de los problemas. Nosotros estamos empezando a trabajar con un colega de hidráulica de otra universidad para ver cómo acoplamos ese mundo de ellos de hidráulica con el mundo de los pavimentos que permitan que el agua entre a la estructura, no que fluya sobre la estructura. Y eso está propiciado por los eventos de cambio climático. Es innovación pensando en, bueno, cómo concebimos diferente el pavimento para que además de atender el tráfico vehicular, sea un componente que ayude a resolver el drenaje en la ciudad. Y eso no es lo habitual. Eso es un enfoque nuevo de esta infraestructura, esa calle, esa carretera, esa vía está y no hace nada por el drenaje. ¿Cómo hacemos para que eso se incluya en el sistema? Entonces, la clave, la innovación. La innovación requiere gente, requiere dinero, requiere tiempo y requiere que la gente le apueste con el norte claro. Y eso se logra cuando ustedes llegan a las maestrías, a los doctorados. Básicamente es allí. Pretender que vamos a hacer innovación con estudiantes de pregrado no es la lógica de los países desarrollados. Obviamente se busca el talento desde el pregrado, donde ustedes están en ingeniería civil, pero se cultiva y se desarrollan las ideas a alto nivel en las maestrías y los doctorados. Entonces esta es una invitación indirecta pero muy directa de que su formación no termina aquí, empieza aquí, empieza aquí. Si quieren contribuir en innovación, se pueden pregrados, sí, claro, pero el mundo entero vuelca estas cosas a maestría y doctorado. Muchas gracias, sería todo. Bueno.